El objetivo de este documental es que se constituya en un elemento que permita a la sociedad guatemalteca y a sus instituciones reflexionar sobre su actuar en el caso Barreda Sicavisa desde el año 2011, cuando desapareció Cristina Sicavisa. Un sistema penal y una sociedad que pueden ser percibidos desde cierto ángulo como estructuras de linchamiento, en las cuales la falta de reflexión crítica, la falta de autonomía en la construcción de un pensamiento de oposición, la escasa empatía en la calificación de las personas, en las cuales se respete su dignidad por sobre todas las cosas, son carencias sociales que queremos analizar, ya que éstas tuvieron una importante influencia en el desarrollo del caso que presentamos. Lo que una persona vive cuando es acusada públicamente en un país como Guatemala es una experiencia dura. Es una experiencia dura porque tiene varias etapas y ninguna de ellas es fácil, ninguna de ellas es una experiencia que no te deje huella y que no te golpee profundamente desde distintos aspectos en tu vida. Lamentablemente en Guatemala, como sucede también en algunos otros países del mundo, en muchos, el periodismo está ejercido sin vocación. El periodismo se ha vuelto un arma de extorsión, se ha vuelto un modus vivendi de gente que le gusta el amarillismo, mercaderes de la noticia. Entonces por ahí comienza el calvario de alguien que es sindicado en un caso. Es muy fácil que una noticia sea enfocada de una forma tendenciosa para comenzar a crear cierta imagen que se desea de cierto caso o de ciertos personajes dentro de cierto caso. Esto de la mano con el débil y raquítico sistema de justicia que hay en Guatemala, ya vuelven toda una gran ola, un tsunami sobre la vida de las personas que han sido sindicadas. Saña, resentimiento, frustración son calificaciones que se me vienen a la mente luego de leer cientos de comentarios. Lo que en un porcentaje importante se ha leído en las redes sociales no son opiniones que cuestionen la culpabilidad o inocencia del acusado, ambas posiciones legítimas y que por lo mismo no necesitarían del insulto. Esto ha sido otra cosa. Se ha tratado en muchos de los casos de opiniones de odio y burla que no aportan nada. La criminología mediática, ¿verdad? Como muy bien lo menciona Raúl Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, tiene mucho que ver con los medios de comunicación y cómo estos pueden ahora difamar a una persona, incluso tener una sentencia condenatoria antes de haber llegado a una etapa procesal, ¿verdad? Definitivamente. Y la sociedad guatemalteca, dentro de esto mismo que mencionaba, el sistema inquisitivo está instalado en Guatemala. Es una cultura muy cerrada, muy cuadrada, muy tradicionalista, que no como que su mente no avanza más allá. O sea, estamos ya en el siglo XXI, pero aún Guatemala sigue metida en el oscurantismo. Y la cultura guatemalteca trata de como buscar un culpable. Tal vez para, en el fondo, todas las carencias, todos los problemas, hacemos una proyección. O sea, la gente se frustra porque tal vez no tiene lo que quisiera tener en su vida. Entonces, en lugar de ver las carencias propias y cómo lograr alcanzar sus metas, lo que hacemos es un mecanismo de defensa que se llama proyección. Entonces es más fácil proyectarnos y ver que la culpa la tienen todos los demás y no nosotros.
el caso específico de Roberto Barreda, el problema mayor y de fondo es que a nivel de las instituciones y los medios de comunicación no se ve que existiera en una parte importante de estos una actitud que equilibrara con una postura de objetividad la emocionalidad irracional de la opinión pública, sino que se plegaron a la demonización del acusado sin colocar en la balanza la posibilidad de su inocencia. Una prueba de esto es la escasísima cobertura mediática que se le dio a la versión de la familia Barreda de León en comparación a las oportunidades que tuvo la familia Sicavisa para expresarse. Esto obviamente creó un impacto y construyó una sola verdad ante la sociedad. Por otro lado, suponemos la presión que la verdad establecida por la sociedad ejerce en las decisiones de los jueces. ¿Cómo aborda un periodista, si quiere ser realmente un periodista profesional o mantener más bien el profesionalismo y la ética periodística? ¿Cuáles son los parámetros que diría que no puede dejar de lado para abordar un caso tan complicado como el caso Barreda-Sicavisa? Mira, lo primero es ir a las fuentes. Lo primero es hacer una investigación de campo. Yo creo que esa es la base para poder darle seguimiento a un caso. En Guatemala y en otros países como los nuestros, con un bajo nivel de profesionalismo por lo general, porque hay muchas dificultades de formación profesional en Guatemala. Yo estuve trabajando con periodistas graduados de la universidad que desconocían las bases técnicas de la profesión. Entonces, ahí empieza un proceso complicado porque los medios de comunicación por lo general han estado dejando de lado a los mejores periodistas para contratar a jóvenes que no tienen ninguna experiencia, por cuestión de costo. Ahora, ese es un escenario. El otro escenario es el periodista experimentado, profesional, acucioso, que trata los temas desde una postura lo más balanceada posible. Y yo creo que tenemos de ambas cosas en Guatemala en abundancia. Para poder tratar un tema como ese, sin caer en el folletín, que es muy fácil caer en el folletín, hay que tener un balance personal bastante equilibrado. Es decir, no es... Con los niveles de violencia que hay en Guatemala, es muy fácil caer en la emoción. Y es muy fácil empezar a judicializar a través de la prensa, lo cual es algo que hemos visto con mucha frecuencia. Pero judicializar a través de la prensa, por otro lado, no deja de ser una herramienta importante para movilizar de algún modo la opinión pública y que exija un proceso judicial correcto en un país donde la justicia se mueve a través de sobornos y presiones. Entonces, tratar un tema como este, tan delicado, tan violento a nivel psicológico, a nivel emocional, es casi imposible dejar las emociones de lado. Es casi imposible hacer un balance real de la situación por la falta de información confiable.
Pero, por ejemplo, tú mencionabas, Carolina, una prensa que de alguna forma judicializa o hace el papel de juez, de alguna forma tú decías que, o sea, no es lo que un periodista realmente debe hacer, pero por otro lado tú dices que sirve como una especie de presión o movilización social o penal. Pero por lo mismo, ¿no creen que los jueces, entonces también los jueces en sus decisiones se dejan presionar, digamos, o sus decisiones más bien van a intentar acomodarse a la presión social y mediática que existe, y ahí puede haber también una injusticia desde el lado penal? Definitivamente ese riesgo existe siempre. Sin embargo, hay que echar una mirada alrededor y darse cuenta cómo está funcionando el sistema de justicia, cómo acorralan a los fiscales independientes, a los fiscales que están verdaderamente actuando en la dirección correcta, cómo incluso llegan a eliminarlo físicamente. Es una sociedad que ha politizado la justicia a un punto. Es un caldo tan peligroso para una sociedad que realmente no tiene muchas vías de salida. Y la prensa es una vía de salida de algún modo. Es el recurso para hacer denuncias que quizás debieron haberse canalizado a través de la ruta correcta, pero que no llega a ningún lado, a menos que salga al público y de alguna manera se escandalice alrededor de los casos. Ok, jugando un poco con estos extremos entre lo que un periodismo tal vez en un lugar país más desarrollado, el sistema funciona mejor, debería ser, versus un país como Guatemala, donde parece que el periodismo entonces debe cumplir, según tu opinión, funciones que no debiera hacer, pero que las debe cumplir en países como estos. Claro. Jugando en esos extremos, ¿qué piensas tú? Porque te lo comenté el otro día, pero obviamente lo necesito preguntártelo ahora. Cuando un periodista cae en artículos, en distintos artículos, digamos, ¿no? En este caso, en el caso Barreda se avisa, en otros casos también, pero no es uno, hubieron muchos reportajes y artículos donde el periodista finalmente estableció una posición cuasi personal con respecto a lo que él pensaba del caso, y por lo tanto de alguna forma se hizo realmente un juez también. Entonces publicaban artículos, por ejemplo, como uno que decía cuando Roberto Barreda y sus abogados y papás fueron a visitar la casa que fue el hogar de él, de Roberto Barreda y Cristina Sicavisa, en una visita judicial, una especie de reconocimiento del lugar, una periodista publicó y puso textualmente, cuando Roberto va al cuarto, que era el cuarto de sus hijos, dice, y Roberto al llegar al cuarto de sus hijos fingió sentir pesar. Cuando un periodista escribe de esa forma, ¿qué te parece a ti? No, eso es una salida de tono, definitivamente. Porque tú no puedes asumir lo que otra persona está sintiendo. Es decir, ahí hay un resbalón. Porque si tú estás haciendo reportaje, una cosa muy diferente, tú tienes que atenerte a los hechos objetivos. Al revisar los expedientes y archivos legales del caso, entre recusaciones, amparos, declaraciones y atrasos, a veces da la impresión de que un proceso penal es una serie de enredos burocráticos, pero dejando de lado la esencia de lo que constituye cada caso, los seres humanos que participan de este y cómo se juega con su vida y futuro.
Mientras el sistema penal le dé más importancia al cumplimiento de las normas o reglas burocráticas que a las personas, el asunto no mejorará. El sistema debe volver la mirada sobre los individuos, debe volver a colocar la dignidad de estos por sobre todo lo demás. A pesar de que Guatemala es pionera en América Latina en las reformas procesales penales, ya que Guatemala cuenta con el Código Procesal Penal tipo para Latinoamérica, no deja de estar atrasada en general con la evolución del derecho penal a nivel mundial. Pues Guatemala es el primer país que incorpora a su legislación el nuevo proceso penal acusatorio, dejando atrás el proceso penal inquisitivo, que pues básicamente era una forma de juzgamiento bastante primitiva. Entonces, tenemos básicamente al día de hoy 10 años, desde mi punto de vista, apenas de que se está teniendo este nuevo proceso penal. Sin embargo, tenemos las limitaciones de que existen muchos jueces que traían la mentalidad del proceso penal inquisitivo y realmente pues nunca dejan de pensar de forma inquisitiva. Dice un jurista, Luigi Ferraioli, uno de los padres del garantismo penal, dice que el sistema inquisitivo es una ideología, porque es una forma de entender incluso el mundo, y así sucede pues con muchos de los jueces que no lograron cambiar su mentalidad. En Guatemala tenemos una prensa escrita vergonzosa, realmente vergonzosa. Está plagada de gente sin ningún tipo de base moral, ni esquemas morales, ni éticos. Nosotros sí sentimos todo el embate de esa falsedad y de esa tendenciosidad, porque hay medios de comunicación, como los medios de mayor circulación en nuestro país, que estaban dentro de un contexto de apoyo a la sacrosanta CICIG, en el caso nuestro.
la mamá de Roberto Barreda, ¿verdad?, cual rehén, estuvo detenida. Es un delito que es conmutable, ¿verdad? Y difícilmente incluso condenen a alguien por ese delito, ¿verdad? Y si lo llegaran a condenar después de un proceso, no iría a la prisión, aún y si fuera encontrado culpable, ¿verdad?, por la pena, ¿verdad?, y la naturaleza del delito. Definitivamente es una muestra de lo primitivo que es aún el sistema y la poca conciencia que hay de parte de los jueces de esos principios constitucionales que son realmente derechos humanos universales reconocidos por la comunidad de naciones civilizadas, ¿verdad? Definitivamente mantener a una persona 7 años presa es violatorio de su derecho a la libertad y también afecta su presunción de inocencia. O sea, que una persona haya estado 7 años detenida y no se le juzgó en 7 años, ni siquiera en primera instancia, pues evidencia claramente que algo está mal. Pensemos en el problema que se suscitó en los Estados Unidos, en la muerte de una persona de color
a manos de un policía, aparentemente. Según los medios, pues un asesinato, una muerte injustificada. Pues la persona señalada de esos hechos, un policía, de un hecho que prácticamente quedó grabado, goza de una medida sustitutiva. Para el neófito quizás sea un poco complejo entender por qué si se grabó un asesinato prácticamente en video, la persona señalada de eso está libre. Pero tiene que esperar un juicio. La presunción de inocencia es un estado natural de la persona. Todos somos inocentes. Es nuestra naturaleza. Y la culpabilidad se nos tiene que demostrar. Lo tiene que hacer el Estado al quebrantar esa presunción de inocencia. Yo Roberto Barreda lo conocí recién, creo que vino a Guatemala, después de México, en el año 2013. Me contacta la familia para que yo, como trabajo como consultora técnica, perita de parte, desde el 2005, ellos me buscan para que yo sea la que se encargue de hacer ese trabajo, lo que significa que yo iba a estar al lado de los abogados defensores en el momento del contradictorio, realizar las preguntas a los peritos de INASIF que habían realizado ciertas evaluaciones psicológicas forenses. Yo lo conocí cuando él estaba aún en el Centro Preventivo de Hombres Zona 18, entonces yo lo evalué, le apliqué pruebas para ver cómo era su personalidad, para saber cómo era él, para poder demostrar que él tenía derecho pues, a ver a sus hijos, porque aunque un padre esté privado de libertad, no pierde el derecho de poderlos ver y poder él explicarles muchas cosas, ver que tal vez ellos al repararlo se quedaron con muchas dudas. Como 7 años sería de que estuvimos conversando, yo lo veía al principio cuando hacía preventivo unas 2 a 3 veces por semana, unas 3 o 4 horas. Lamentablemente, las personas que trataron de hacer un perfil de él, nunca lo entrevistaron. Y para poder hacer un perfil realmente de esa persona, tienes que tener por lo menos unas 4 a 6 entrevistas con esa persona, aplicarle pruebas psicométricas. Hay muchas escalas, incluso hay una escala que tiene que ver con psicopatía, que lo hizo Richard Hale. Él hizo una escala para medir la psicopatía. O sea, aplicarle pruebas, escalas, entrevistas, hacer una historia clínica de su vida, de su niñez, para poder documentarlo bien, su trabajo, sus estudios, todo eso se tiene que documentar y todo eso tiene que ser parte del informe para poder hacer un perfil psicológico de la persona. Entonces, en este caso, solo se basaron en el lado del que tenía la fiscalía, que era el lado de la defensa de la supuesta víctima, basándose en los comentarios que las personas hacían, y casi todas eran familiares de la supuesta víctima, los que hicieron todos estos comentarios. Entonces la peritos de INASIF se basó en estos comentarios para poder hacer un perfil de él, pero nunca lo entrevistó. Entonces es imposible tener un perfil de una persona si no la vas a entrevistar. Nunca se llegó a solicitar, queremos hacer una evaluación. Y de pronto si se hubiera pedido, aunque la defensa se hubiera opuesto, alguna manera de llegar, incluso tal vez la defensa no se hubiera opuesto, porque se hubiera demostrado cómo era realmente la persona de Roberto. Eso hubiera sido muy bueno, que se hubiera hecho así. Pero lamentablemente solo se basaron en los documentos que tenían, en los documentos ya de expedientes, pero nunca en hacerle una entrevista a él. Y en el juicio, entonces, un perfil hecho de esa forma, ¿hubiera tenido alguna validez? En ese caso, como yo iba a ser la consultora técnica, esas son las preguntas que yo le iba a hacer a la perito del INASIF. Preguntarle si había tenido alguna vez, cuántas veces había evaluado a Roberto, qué pruebas psicométricas le había aplicado, cuánto había durado su entrevista, para que ella mencionara que jamás. Entonces, para que eso, el honorable juzgador se hubiera dado cuenta y no le diera valor probatorio a ese informe, definitivamente. No lo creo, por el tipo de personalidad que él tenía, porque se vio reflejado el amor que en realidad sentía por ella y por sus hijos y por su familia, incluso hasta sus mascotas, ¿no? Y una personalidad antisocial nunca va a querer menos a una mascota, solo va a utilizar a las personas. Y se nota, se nota cómo él amaba a su familia, cómo se preocupaba por ellos. Entonces yo realmente, después de todas las veces que compartimos, que platicamos, y basándome también, si yo tengo todo el documento, las pruebas que le apliqué, que no encajaba en una personalidad antisocial y menos de una persona que fuera a cometer un asesinato.
Existe un principio básico de la presunción de inocencia que en este país y en muchos no se respeta ni se le da la importancia que se debiera de dar, porque hasta que uno no vive en carne propia lo que es estar en la boca o estar en el prejuicio de la sociedad, tal vez no sopesa en la dimensión adecuada lo que eso puede llegar a ser. Ella se quedó embarazada del tercer bebé. Y entonces por ahí en noviembre que ella perdió el tercer bebé. Entonces de ahí fue cuando ella ya cambió de su carácter, que ella se deprimía tanto porque la pérdida del tercer bebé. Ella siempre, según lo que ella me decía, era de que ella me dijo una vez de que se sentía muy mal, que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza muy fuerte. Es lo que ella me dijo. Muchas gracias. Y de ahí pues que ella empezó a cambiar de su carácter, que por cualquier cosa se enojaba, y hasta ahí fue. Y ya después de la Semana Santa que don Roberto me habló, me dijo de que ella tenía una fuerte depresión, y de que por favor que le ayudara más, que yo me acercara más que nadie con los niños, y que tuviera más paciencia con los niños, así como lo has hecho hasta ahora, que nos has ayudado tanto, me dijo don Roberto. Y que lo ayudara lo mejor que se podía con los niños, porque ella se sentía mal. Eso fue lo que pasó todo, o sea, de la pleita entre ellos dos.
ella lo que sí decía era de que ella juraba de que ya no quería nada del Señor, que ya no quería nada de su dinero y no quería nada, ya no quería saber nada de la familia del Señor. Era eso lo que ella decía, era los gritos, lo que ella se pegó en la noche el miércoles, y de ahí el jueves en la mañana a ella ya no lo volvía a ver. ¿Cree usted que esté muerta? No, yo no lo creo. La colaboración eficaz es una figura propia y especial del derecho premial, que de conformidad con la ley en Guatemala, según la ley contra la delincuencia organizada, es específica, es una figura específica a utilizarse contra miembros del crimen organizado. Eso lo dice el artículo 90 o el 92 de la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Basta saber leer el artículo, no hay que realmente tener un doctorado en derecho penal para entender lo que el artículo dice. El artículo dice que la colaboración eficaz, o podrá optar a la colaboración eficaz, quien, siendo o no sea parte del crimen organizado, su declaración o su ayuda pueda servir para desarticular un grupo criminal organizado. Entonces tenemos realmente una cuestión aberrante que en el caso de Roberto, en el caso Sicavisa, se haya utilizado la figura de una colaboradora eficaz en contra de una persona individual. Eso es simple y sencillamente imposible. En el presente caso tenemos que esta señora Petrona, pues, ¿qué crímenes cometió que el Estado le perdonó? No existen esos crímenes. ¿Y qué grupo criminal organizado desarticuló? Pues ninguno, porque su objetivo era vincular de alguna manera a Roberto Barreda. Entonces es un sinsentido, es ilógico, improcedente y no es de ninguna forma técnico ni legal que haya existido un colaborador eficaz en este proceso. La testiga que tenían ellos clave en este caso era la empleada doméstica que se llamaba Olga Petrona Say, porque supuestamente ella había visto, escuchado ciertas cosas que iba a ser clave para según la defensa de la supuesta víctima, obtener una sentencia condenatoria. Pero en este caso había algo que teníamos preparado para el debate, pero como ya no vamos a llegar a esa etapa, ¿verdad?, procesal, entonces era que ella padecía de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que surge aproximadamente a finales de la adolescencia, como a los 18, 19 años, y se establece en la persona de los 20 a los 25. Las características de estas personas que tienen esquizofrenia es que ellas se sienten perseguidas, tienen paranoia, aparte escuchan voces, tienen alucinaciones de todo tipo. Pueden ser auditivos, escuchar voces, visuales, ven cosas que no existen, olfativas, sentir olores como algo descompuesto, los sabores cambian, y táctiles, sentir como que animalitos les caminan. Entonces la persona que lo vive solo sabe que le está pasando eso, pero no sabe que es una enfermedad hasta que sea diagnosticada por un médico psiquiatra y medicada con unos medicamentos antipsicóticos, lo que van a lograr que sus neurotransmisores estén bien, entonces esa persona ya pueda funcionar otra vez como cualquier otra persona normal. Y según lo que tú sabes, ¿ella estaba medicada? Realmente no lo sé. No sé si ella estaba medicada o no, pero lo que sí sé es que después, actualmente sí ya está. Pero en ese tiempo, no sé si ya se había hecho el diagnóstico que tenía esquizofrenia, porque si ella en ese tiempo que vivía en la casa de Roberto Barreda y Cristina Sicavisa no estaba medicada, es definitivamente lógico que ella escuchara y viera cosas que no existen por su misma condición esquizofrénica.
El juez, en este caso, que decidió aceptar esta prueba de colaboración eficaz, que se utilizó la declaración en anticipo de prueba de la colaboradora eficaz, Olga Petrona, es un juez que decidió enviar a juicio el caso. Quien realmente iba a tener que evaluar esto y decidir era el tribunal de sentencia, pues que fue una etapa que ya no se consumó. Esto no hubiera pasado en otro juzgado, estoy seguro 100%, no hubiera pasado en otro caso, en otro juez o con otro juez, esto no se hubiera dado nunca. Sí vemos cómo la presión, en este caso, sí, o el aprovechamiento de la circunstancia, ¿verdad? Porque si para el caso hubiera sido perjudicial que el juez dijera, yo no voy a aceptar esta prueba de declaración, prueba anticipada de un colaborador eficaz, cuando no estamos hablando de grupos criminales organizados. Entonces seguramente se hubieran ido contra el juez. Al juez lo hubiera atacado la prensa, los querellantes, los familiares, todos los que simpatizaran con el caso, y se le hubiera puesto en mal ante la sociedad, aplicando correctamente la ley. Entonces, si entendemos hoy en retrospectiva que el caso, el juez lo tuvo en sus manos en un tiempo en el que pues, hubo un populismo penal en Guatemala, floreció, los casos penales florecieron en una época precisamente que era paralela al caso Zika Visa. Creo que pues, pudo haber un aprovechamiento de parte del que tuviera el caso para figurar, ¿verdad? Y tratar de aparentar ser alguien con mano dura, aunque eso implicara violar o inobservar la ley. Esta criminología mediática incluso logra a la hora de que un juez tome su decisión, puede verse presionado. El juez debería estar como una tabula rasa en el momento del debate, llegan las partes procesales y en ese momento se presenta la prueba y ahí decidir. Pero ella viene contaminado por todos los medios de comunicación. Explicar eso pues, es bastante complejo, no puede uno más que hacer una hipótesis de por qué el juez no aplica la ley. Yo me lo respondo, lo quiero entender de la manera siguiente. Creo que no había juez, ¿verdad? El juez que estuvo a cargo de la primera declaración y la audiencia intermedia de este caso era un juez que su aspiración en la vida era ser fiscal general. Entonces, creo yo que eso podría explicar este sinsentido, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener un buen árbitro si ese árbitro sueña con ponerse la camiseta del otro equipo? El hecho de que el juez haya competido infructuosamente por tratar de ser fiscal general, un juez extremadamente mediático, si no es el juez más mediático del país, el juez más conocido a nivel nacional, haya decidido obviar la aplicación de la ley en beneficio de la acusación fiscal, es realmente preocupante, debería ser preocupante, y yo me lo explico de esa manera, yo solo lo entiendo así. Que Roberto haya fallecido sin poder ver a sus hijos los algo más de 7 años que pasó encerrado, lo encuentro una barbaridad, una injusticia desde el punto de vista de los derechos humanos básicos. Creo que hay en esto un asunto de sensibilidad y empatía con el ser humano que debiera ser motivo de reflexión social y que debe, por lo mismo, trascender con mucho la burocracia legal. Independientemente de lo que el sistema pensara y decidiera con respecto a la inocencia o culpabilidad de Roberto, él tenía el derecho de haber podido ver a sus hijos, aunque solo fuera una vez, para decirles lo que era fundamental para él y también para escucharlos. Solo es cuestión de imaginar el tormento de los últimos instantes en que Roberto estuvo vivo cuando se dio cuenta que eso ya no sería posible. Y lo que queda para esos jóvenes, las preguntas y cuestionamientos que se estarán haciendo y que se harán en el futuro. ¿Ha tenido contacto con sus hijos desde que usted fue detenido? No he tenido contacto desde el 8 de noviembre de 2013. ¿Y le gustaría mandarle algún mensaje a sus hijos si ellos pueden ver esto? Sí, si lo pudieran ver sería excelente. Yo a Roberto José y a María Mercedes, que los quiero mucho, que los recuerdo todos los días, que siempre pienso en ellos, que no los he abandonado, que estoy luchando para poderlos ver y que primero Dios se dé la oportunidad lo más rápido posible. ¿Se guarda la esperanza de pronto poder reencontrarse con sus hijos? Sí, primero Dios. Lo hemos estado luchando por la vía legal y
o la vida espiritual por los dos lados. Te lo quiero preguntar a nivel personal, saliendo un poco de tu papel como periodista. Roberto, durante los 7 años de extracción que estuvo encerrado, no pudo ver a sus hijos por una decisión del sistema penal. De hecho, ni él ni su familia. Había una restricción desde el punto de vista legal. Los hijos de Roberto Barreda estaban a cargo de los abuelos maternos, los papás de Cristina Sicavisa, y había una restricción penal donde él no los podía ver y sus papás, los papás de Roberto, tampoco podían ver, ¿no? a estos niños, sus nietos. Roberto murió. ¿Piensas tú, desde el punto de vista de un derecho humano natural básico, inocente o culpable, ¿ya? ¿Piensas tú que es justo que él como papá no haya podido siquiera ver una sola vez a sus hijos, por último para decirle lo que tenía que decirle y para haberlos escuchado, pero poderlos ver una vez? Él murió sin verlos. Y se quedaron muchos temas en el camino, incluso para esos niños. Muchas preguntas. Eso es asumir algo que no sabemos. Porque en realidad no sabemos si esos niños querían ver a su padre. Ese es un punto bien importante. Esos niños sufrieron un trauma extremo. Claro, pero había una restricción legal. Digamos que por último le hubieran dado la oportunidad a los niños de preguntarle y decirle, ¿quieren ver a su papá? Si lo quieren ver, lo pueden ver. Es que no sabemos. Es que no sabemos si eso fue así o no. Puede que haya sido así y no se haya publicado. Entonces te lo pregunto de otra forma. Si los niños hubieran querido verlo, ¿tenían el derecho de verlo por lo menos una vez? Si los niños hubieran querido, definitivamente sí. O sea, eso es lógico, pero estoy hablando desde el punto de vista del derecho de los niños. Existe otro componente social y que juega un papel fundamental. Son los medios de comunicación por su poder en la creación de percepciones. Las notas de prensa, reportajes, titulares de hace algunos años dejaron entrever, si no en su totalidad, sí en una parte importante, que Roberto era culpable. Columna de opinión es lo que tú básicamente en Guatemala hacías. El Quinto Patio es una columna de opinión, ¿no? Así es. Sí, se define como una columna de opinión, ok. Entendiendo, por lo tanto, en qué consiste una columna de opinión, y es lo que tú hacías en el Quinto Patio, yo al leer tus columnas, el Quinto Patio, me dediqué a leer distintas publicaciones, digamos, en tu columna con respecto a este caso. Y leí, por ejemplo, en una, que es una que se llama Alba Kenneth, tiene su nombre más largo, pero partía como Alba Kenneth, donde explicas además en la introducción, bueno, por qué se llama Alba Kenneth, ¿no? Este sistema de búsqueda y estos dos niños, ¿no? Ajá. Alba y Kenneth, y por qué se le puso un nombre. Te remiten luego al caso Barreda Sicavisa, y en uno de tus párrafos, digamos, dentro de esta columna, hablas de presunto asesino.
presuntos asesinos. O sea, hay una posibilidad, establecen la posibilidad sin asegurarla, por eso presuntos. Y en otra de tus columnas del Quinto Patio, que está titulada No es solo por Cristina, hablas de criminal prófugo. O sea, ahí estás haciendo una afirmación de un estatus de él como criminal. Ya no es una posibilidad. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en algunas columnas hablas de presunto y en otras afirmas que es un criminal? Él era prófugo, por lo tanto había una denuncia en su contra sobre un acto criminal que era huir y llevarse a sus hijos. O sea, él estaba prófugo, pues si no, nunca lo hubieran traído de regreso a México. Ya era un acto, era un delito lo que estaba cometiendo. Entonces, yo, según mi criterio, sí cabía la frase que yo estaba escribiendo en ese momento. Ahora entiendo que sí, decir criminal tendría que haber sido vencido en juicio. La gente habla de uno como que si lo conociera uno perfectamente desde hace años. Y toda la opinión está basada en noticias tendenciosas, manipuladas, mentirosas. Entonces van creando ellos mismos un prejuicio de las personas en base a lo que ven en los medios, ¿verdad? Yo he meditado mucho acerca de todo esto porque las infinidad de noches de insomnio que todos estos problemas le causan a una persona, uno medita de todo, ¿verdad? Yo creo que la principal razón por la cual nuestra sociedad puede ser tan ligera y tan rápida para emitir un juicio, que realmente es un prejuicio, es por falta de cultura. Somos una sociedad de ignorantes, de gente que no le gusta leer, de gente que está metida en su cúpula, en su burbuja de su diario quehacer, con un egoísmo y un egocentrismo tremendo. Entonces es gente que no se desarrolla humanamente. La mayoría de nuestro país es gente bien inculta, lo digo con tristeza, pero es la realidad. Entonces es gente que fácilmente manipulable, y eso lo saben los medios, los poderes grandes lo saben y hacen uso de ese muy bajo nivel de cultura que hay en la gente para manipularla, ¿verdad? Mira, es que la verdad es que estas personas que administran la justicia en un país se vuelven unos delincuentes más grandes de los que supuestamente están juzgando, en muchos casos. En muchos casos, comenzando con los jueces de primera instancia que emiten órdenes de captura sin ningún fundamento, con ningún tipo de investigación. En otras sociedades más desarrolladas, con sistemas de justicia mucho más robustos y experimentados, no te dan una orden de captura para que vayas a traer y exponer a los medios y a la dignidad, atrofiar la dignidad de una persona si no hay pruebas de que realmente hay indicios certeros, objetivos. Puedes irle a rogar la orden de captura a un juez que no te la da. No te la da si no hay indicios realmente sustanciosos. Es una decepción, ¿verdad? Es una perfecta decepción ver el sistema de injusticia que tenemos. No es un sistema de justicia. Es un sistema de injusticia plagado de corrupción desde el principio hasta el final.
de alguna forma, un caso, como el caso Barreda-Sicavisa, un caso de índole penal, como el caso Barreda-Sicavisa, donde está involucrado un hombre y una mujer, es un matrimonio, ¿no? Donde ella está desaparecida. A ti como periodista y a muchas otras periodistas que están en esta posición feminista, ¿ya? ¿No piensas que hay una especie de reacción en automático donde de una forma demasiado rápida o ligera, muchas veces sin tener todas las evidencias al lado, se criminaliza al hombre solo por ser hombre? Claro, estoy de acuerdo que puede suceder, pero no necesariamente a nivel de prensa. Porque uno tiene que tener ciertos puntos de referencia antes de opinar, antes de sacar a luz un tema. Es cierto que a nivel de la sociedad, probablemente hay una respuesta automática que señala a los hombres sobre violencia, en casos de violencia doméstica, porque el porcentaje más abrumador de violencia doméstica es perpetrado por los hombres contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas. Te puedo decir que me has planteado una de las entrevistas más difíciles porque el tema es extremadamente complejo, pero ¿qué te puedo decir? Aquí hay mucha tela que cortar todavía. Esto no ha terminado. Yo creo que el caso Sicavisa es similar a miles de otros casos y el hecho de que haya tenido tanta relevancia ha puesto en el tapete un tema que es absolutamente necesario enfrentar a nivel de sociedad como a nivel de justicia. No estamos todavía en capacidad de decir culpable o inocente, porque no se terminó de realizar todo el proceso, pero este es un caso más. En el caso de Roberto Barreda y Cristina Sicavisa, el problema es que a pesar de todo lo citado, a pesar de todos los movimientos penales, legales, acusaciones, marchas, investigaciones hechas y varias que se dejaron de hacer, a pesar de los 1001 papeles que forman una gran cortina burocrática, a pesar de las cruzadas mediáticas, a pesar de fundaciones y otros involucrados, y a pesar de que Roberto Barreda falleció, el caso, más de 9 años después, está igual que en la mañana del 7 de julio del año 2011. Tal vez por todo eso, la actitud que cabe es la de un respeto absoluto por la duda, la de las instituciones, la de la sociedad, la mía, la de todos. Lo que ocurrió entre el 6 y el 7 de julio del 2011 solo lo sabían hasta el momento 2 personas. Una falleció, la otra no se sabe dónde y en qué situación está.